Bien, entonces, ¿cómo vamos a lograr la interculturalidad? Hay tres focos de intervención o tres espacios o figuras en las cuales se puede intervenir, ¿no? Una es la relación escuela-comunidad. Dos es en las prácticas que hacemos en el salón, esas prácticas pedagógicas y cómo lograr aprendizajes significativos. Y tres es la gestión institucional y una cultura escolar pluralista que se refiere mucho a cómo la escuela se maneja con la cultura del lugar. Generalmente los eh, reactivos que salen en este examen o los exámenes respecto a interculturalidad, nunca piden que el maestro sea de lengua indígena o domine la lengua indígena. Generalmente piden que se apoye en la comunidad para enseñar los contenidos que vaya a enseñar. Por ejemplo, si él no habla, vamos a poner como ejemplo el maya, si él no habla maya y la comunidad sí, entonces invita a personajes de la comunidad, padres de familia, figuras importantes, para que eh, participe y apoye en la clase, siempre dentro de la lengua a la cual pertenece la comunidad. Eh, el principio de que la escuela es de la comunidad quiere decir que ellos son quienes se van a hacer cargo prácticamente de toda la escuela, ¿no? Son libres de entrar, salir, no en el sentido de interrupción de clases, sino que se van a hacer cargo del apoyo escolar. Los reactivos aquí vienen como competencias también, midiendo competencias. Generalmente parte del patrimonio cultural material e inmaterial que se evalúa en el examen se refiere a las competencias, no a las costumbres de que ponen en muestras gastronómicas o organizan diferentes bailables, ¿no? Sino esta cultura material e inmaterial que se transmite a través de los relatos o que está allá en la comunidad y se puede tocar, ¿no? O por ejemplo nuestro canal Pichán. Pero los reactivos son en el sentido de una competencia. Hay uno que podría ejemplificarles cuando se presenta, eso también va para el español, ¿no? Cuando alguien o algún niño eh, relata eh, o idea un cuento, construye un cuento con base en los derechos humanos. Entonces, dentro de ese patrimonio inmaterial, el reactivo o material, el reactivo iría en función de que se está rescatando este material, esa cultura, dentro de una competencia. Puede ser un proyecto, puede ser un ensayo, puede ser una carta, puede ser algo transversal que no solamente muestre el patrimonio, sino que establezca algunos derechos, como preservarlo, como rescatarlo, como que tenga este tipo de acciones. Y el aporte de otras culturas y puntos de encuentro sirve porque finalmente, como les decía antes, no es cuestión de ser multiculturales, o sea, yo tengo lo mío y tú tienes lo tuyo, sino que todos podemos compartir ah, algo en común. Este algo en común genera la empatía, genera el encuentro, genera el valor, ¿sí? El hecho de que podamos como sociedad encontrar
algo en común, o como seres humanos algo en común, nos va a permitir darnos este sentido de querer conocer a otros. Si no hay un punto de encuentro que se procure o que se establezca, no vamos a reconocer el aporte del otro. Entonces no se va a establecer una relación. Así que dentro de la escuela comunidad, en este sentido van los reactivos. La comunidad resuelve, la comunidad aporta, se hace el rescate del patrimonio a través de una competencia, a través de un proyecto, y la escuela abre las puertas a la comunidad para que la comunidad sea un pilar importante en, en la enseñanza, aprendizaje. Recuerden que estábamos hablando de cómo mejorar esta forma de aprender de otras culturas, o de aprender la cultura y no ser asimilar la cultura, vaya a ser desde esta posición de poder, asimisionalista. Ah, sí, dije. Las prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos, eso es en general, pero particularmente en esta visión intercultural tiene mucho que ver la innovación. De por sí es complejo para nuestro sistema, o dentro de nuestro sistema, innovar, porque padecemos de formatos de solamente aquí se puede hacer, o incluso para solamente cumplir con el trámite. Lo escuchaba yo el otro día en esta compra-venta muy exitosa de ya que ya todo está planeado. Pero para hacer el rescate de cosas que se están perdiendo es necesario, y que el niño se interese y aprenda significativamente. Es imprescindible la innovación. Recuerdo este proyecto del puerto de pescadores, donde los niños, pues, no sé ustedes, pero aquí en la casa ya casi no se usa el teléfono de línea, ¿no? Generalmente todas las personas usan sus celulares, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo. El otro ejemplo que ella me daba, me decía: Gaby, no hay radios en las casas. Ya todos andan con su teléfono, con su tablet, con su computadora. eh, um, Algunos, o sea, yo escucho la radio porque ya encontré en mi teléfono que hay radio, y puedo conectarlo y escuchar las noticias, o en el auto. Pero ellos no solo les sirve para comunicarse, para jugar, y en este momento les sirve para la pandemia. Y no saben que el radio les puede salvar la vida, porque la mayor parte de sus papás son pescadores. Ellos muy probablemente sean pescadores y no vienen a Mérida y se mueven, estudian o tienen un trabajo en alguna empresa de acá. Pero la mayor parte va a ser pescador, y una forma de salvarse la vida en el mar, o salvar la vida, o la mejor forma de salvarse, o muchas veces la única forma de salvarse en la vida en la mar, es con el radio, porque la radio te orienta, te dice dónde estás, dónde vas a regresar, los grados, los mapas, cosas que los pescadores deben de saber. Y el proyecto era llevarlos, o sea, primero que conocieran que la radio existe como tal. Buscaban en sus teléfonos, sus tabletas, etcétera. Aprender a escuchar noticias de allá y manejarlo. Y después concluía con una visita a la tienen ellos una torre de radio satelital para los barcos que están en el mar, dirigirlos para regresar al puerto, ¿no? Dirigirlos a puerto seguro, como dice la frase. Otra maestra le cuestionaba que no eso decían los planes de estudio en ese momento. En ese momento lo que pedía el plan de estudios era un guión de radio, que conocieran la radio. Pero pues, para estos niños de una comunidad pesquera, lo significativo
tenía que ser más innovador. O sea, si la radio ya no estaba dentro de sus vidas como tal, como lo estuvo en mi generación, por ejemplo, y si la iban a necesitar como concepto, entonces era importante enseñarles el concepto de radio, sino bien el radio como programa, sí como instrumento de comunicación que podía salvarles la vida. En este caso, siempre para cualquier práctica pedagógica o que se dé un aprendizaje significativo, el alumno tiene que ser protagonista. No hay otra forma. No hay otra forma de que haya un aprendizaje significativo de esos que te duran para toda la vida o para mucho tiempo o que te permiten construir nuevos, si no es el alumno el que lo hace. Entonces, estas clases de discursivas o de ejercicios de papel y lápiz difícilmente van a ser significativas para los chicos. Y la interdisciplina, y cuando lo leo me confundo, la interdisciplinariedad no se refiere tanto a eh, la transversión de varias materias, ¿no? Sino la transversión a través de los grados. O sea, no es solamente estar con diferentes asignaturas, ser interdisciplinario en varias asignaturas, ser interdisciplinario en varios grados, sino ser también interdisciplinarios con otras asociaciones o con otras instituciones. En este caso que les pongo, en este ejemplo que les pongo, ser interdisciplinario es ir a hacer la gestión a la torre del puerto, de la radio, para que los chicos conocieran fuera del salón de clase que era la radio satelital. Y ser interdisciplinarios va más allá de la transversalidad de las materias, asignaturas y crear un plan para, para usar el español dentro de las ciencias naturales o las ciencias de sociales como la historia, sino también ser interdisciplinarios en buscar otros apoyos o otras estructuras fuera de la escuela. La lengua materna dentro de este enfoque se valora y se preserva. Por ejemplo, hay otro activo que sale con los compañeros en el que los alumnos son discriminados por hablar su lengua materna. Como decía en el punto anterior, hay que buscar focos de encuentro. Entonces, tú discriminas al que no conoces. Entonces, la lengua materna, los reactivos dicen que aprenda español, que busque palabras en español, que haga cosas en español. Pero en realidad los que deben hacer ejercicios en lengua materna de los niños que se integran a los grupos son los que hablan español. ¿Por qué? Porque si quiero preservar una lengua materna, más gente la debe de conocer. La sociedad dominante la debe de conocer. Los que hablan español son los dominantes, entonces la lengua materna debe ser la que, la que se enseña a los otros. Eso también tiene impacto en los mismos principios de interculturalidad, tienen impacto en la parte de la inclusión. Son los mismos principios, o sea, siempre va a ser el docente el que procure la inclusión, siempre va a ser el conocer al otro, el que permite la inclusión. Hay un reactivo que sale de clase social, bueno, todavía no sé si todavía sale de clase social, donde unos ricos desprecian a unos pobres y siempre es buscar que se conozcan, que se encuentren y conozcan más de la minoría. Siempre va a ser que conozcan más de la minoría, que el maestro se asesore con los que saben y aprenda, para que todo el grupo aprenda sobre la minoría.
Y en una cultura de la paz, cuando se puede aprender de la minoría, se puede conocer a la minoría, se valora a la minoría, es cuando se eliminan mucho los conflictos y se aprende a través del diálogo. Entonces, preservar una cultura de paz incluye conocer al otro, que en este caso de cultura indígena se refiere a la lengua materna de sus costumbres, y en el caso de la inclusión se refiere a los chicos con discapacidad. Es el mismo principio que se aporta. Una gestión institucional para una cultura pluralista requiere que la comunidad confíe en los maestros. Una comunidad no te va a entregar a sus hijos, que son lo más valioso y preciado que tienen, si no te conocen y no confían, si no saben que eres una persona capaz de enseñarles, de respetarles. Entonces la confianza se inicia con la ganancia o ganarse a los padres de familia. ¿Sí? Eso lo hace toda la institución, como escuela, como docente, porque si no confían en alguno de los elementos de la escuela, no va a haber población en esa escuela. Van a preferir dejar a los niños sin educación a llevarlos a la escuela o irse a otra comunidad. Entonces, la innovación curricular es factible y es posible, al margen de que en esos programas se dejó esta parte de autonomía curricular como una opción, aunque la quitaron de las boletas. La innovación curricular es la que permite también hacer atractiva la escuela para personas que no te tienen confianza. O sea, si ellos ven que tú estás trabajando cosas de su interés de una manera que les puede llegar y aprender de una manera interesante, creativa, entonces obvio que los mismos niños van a pedir ir a la escuela, como son estos casos de los chicos que caminan 10 kilómetros para ir a la escuela, o bueno, ahorita en pandemia no, ¿no? 10 kilómetros para ir a la escuela, que cruzan un barco, que cruzan ríos, con tal de asistir a su escuela. Y este diálogo intercultural que viene a afianzar lo valioso que puede ser tanto la cultura dominante como la minoría, ¿no? Siempre, incluso en los reactivos de, para eliminar la violencia, viene esta parte del diálogo. Siempre se va a resolver todo lo que sea un conflicto, se va a resolver a través del diálogo. Entonces, aquí en la cuestión intercultural, pues obviamente hay un conflicto entre que yo no te entiendo y tú no me entiendes, porque somos personas no solamente diferentes, sino de culturas diferentes. Entonces tenemos que sentarnos a hablar y a conocernos y a dialogar y hacer que esto funcione para el bienestar de la comunidad. Como les decía, hay cosas buenas que trae la cultura dominante y hay cosas buenas que trae la cultura minoritaria. Allá es donde viene el intercambio. O sea, tan valioso es lo que traigo como tan valioso es lo que tú tienes. Solamente tenemos que dialogar acerca de qué es lo primero que vamos a enseñar o qué es lo que vamos a enseñar de estas partes valiosas, dando obviamente prioridad para la cultura minoritaria, porque primero tienen que confiar en ti, tienen que saber que tú sabes enseñar. Los maestros somos líderes, o sea, tenemos que tener un liderazgo nato y tenemos que compartir ese liderazgo con el liderazgo de la comunidad. Tienes el líder de la comunidad. Con él gestiono
muchas cosas para que ocurra esta escuela plural. ¿Sale? Entonces, el balance está en estas innovaciones, o cuál es el balance de esas innovaciones. Se han generado muchos proyectos a lo largo de, o sea, en todo lo que da América Latina, con resultados muy positivos. Sin embargo, sigue habiendo mucho trecho por caminar. Eh, hay hay una serie de recursos que se necesitan para llegar a valorar la parte intercultural. La Secretaría siempre te dice, hazle como puedas, no necesitas mucho, vaya, no te va a dar recursos, ¿no? Si acaso, a menos que metas un concurso o entres a un concurso de los que había para que te den recursos, las innovaciones van a tener que ser de tu bolsa, van a tener que ser de mucha gestión y ser muy creativas. Entonces, aunque estas innovaciones funcionan y les dan un poder tremendo a las comunidades y a los niños para llegar y seguir aprendiendo, avanzando, todavía falta un buen trecho por recorrer. Y, por ejemplo, lo podemos ver ahora en la pandemia que se han, se han ido no sé cuántos cientos de miles de estudiantes ante nuestra falta de recursos. Digo nuestra falta de recursos como sociedad mexicana, no como docentes, ¿no? Y a la pobreza que impera en muchas partes en México, y lo mismo ocurre con las comunidades, ¿no? Las comunidades son pobres, o sea, la mayor parte de las comunidades son pobres, y salir de esa pobreza, meter recursos, hacer cosas innovadoras, pues sí necesita tanto infraestructura como recursos. Entonces viene este libro español que me gustó mucho, que es La interculturalidad basada en valores. Y esto de los valores es lo mismo como que valores la paz, valores, no sé, eh, las orientaciones sexuales, valores, el hecho de ser humano por ser humano, independientemente de tu condición social, valores a los extranjeros, a los migrantes que pronto nos van a llegar a las escuelas, valores a los niños con discapacidad. En ese sentido va la interculturalidad de este libro español. Entonces, es un modelo holístico. Lo holístico significa que yo voy a tomar al todo, porque la convivencia se da en el centro. Para el examen, independientemente de que de que su opinión o lo que piensen es que los valores vienen de la escuela, de la casa, se inculcan en la casa. Para todo el examen, todo lo que es los libros de la secretaría, todo va a ser enseñado en el centro escolar. Y de allá se proyecta, si el niño aprende el valor, lo proyecta hacia la familia o se involucra a la familia pues, en el aprendizaje de valores. Ese es un modelo holístico, ¿no? En el sentido de que los niños aprenden valores y aprenden también los padres de familia, porque la convivencia se da en el centro y así como aquel reactivo en el cual los padres rechazan a un niño con... no, tenía otro nombre, el nombre actual es TEA, me parece. Rechazan a un niño por no conocerlo y se trae a gente a explicarlo. No, los maestros se capacitan para explicarles el trastorno. De la misma forma, los maestros van a enseñarle valores a los niños y van a enseñarles valores a los padres de familia. Ese es el modelo holístico del todo. Y, y en este caso van a enseñar el valor intercultural, o sea, que es muy valioso. eh, Su cultura, sus tradiciones, son muy valiosas sus culturas, sus tradiciones, su patrimonio,
histórico, pero también es valioso y respetable el de la cultura predominante. Entonces, ambos comparten un punto de encuentro y están en igualdad de condiciones. Entonces, esa parte intercultural, donde yo reconozco y conozco lo que trae el otro, su bagaje histórico y cultural, porque aquí estamos hablando de España. En este contexto, pues hay muchos migrantes eh, de, que llegan hasta, hay un puerto que pertenece a España, entonces hasta allá te trasladan y después entran a Europa, ¿no? Hay africanos, marroquíes, etcétera. Y entonces, no solamente que el alumno aprenda el valor de la interculturalidad, o sea, que es valioso ser intercultural, sino que también el centro le va a enseñar un pensamiento crítico hacia la parte social, que aprendan a cuestionar lo que hace la sociedad, que aprendan a cuestionar lo que hacen las autoridades, que aprendan a cuestionarse si sus valores son los mejores, que aprendan, que tengan este pensamiento crítico que les permita cuestionar el status quo o lo que está dentro de su entorno para que puedan transformarlo. Parte de la vida en sociedad es que tú puedas participar, pero la participación en la vida en sociedad no se da desde en general para preservar el status quo, lo que existe, ¿no? Sino que se da para hacer algún cambio, como por ejemplo estas manifestaciones que se hacen. Yo recuerdo hace muchos años cuando iba a hacer el Paso Deprimido, cómo la gente iba a manifestarse para, para preservar esa glorieta por los árboles que se iban a talar. Y esta es parte de una sociedad crítica, ¿no? En cuanto a la escuela, pues toda la institución se involucra. No hay éxito cuando el director va hacia un lado y la escuela va hacia el otro. Cuando solamente obedeces porque sí, sino que debe desarrollarse un proyecto en el cual todos quieran participar, porque todos están de acuerdo con eso, a todos les parece bien, todos aportaron. Entonces, toda la institución se involucra y aceptamos que somos iguales. La jerarquía no se da en cuanto a títulos o cargos, sino que, o incluso entre las culturas hay jerarquías, hay niños que por ser su familia, no sé, de cierto apellido, cierta circunstancia, pues eso es más valioso, pero en este aceptarnos como iguales está el éxito de la convivencia en el centro. Entonces, todo forma, todo forma parte de un proyecto de convivencia para rescatar el valor intercultural, en este caso, desarrollar un pensamiento crítico, pero que también te permita una convivencia sana y pacífica dentro de la institución y fuera de ella. Finalmente, si ustedes se fijan, bueno, aquí en Mérida tal vez ya no es tan así, ¿no? Pero una escuela está inserta en una comunidad y lo que pasa dentro de la escuela transborda, se transfiere a la comunidad. Se pelean dos niños, se pelean dos papás. Entonces, es una aceptación en que todos somos iguales y que la convivencia del centro es sana y pacífica y toda la institución se involucra en partes no iguales, sino dentro de sus liderazgos personales, pues permite la construcción de valores. Y este pensamiento crítico del que hablábamos me incluye a mí como docente.
yo no puedo reconocer el racismo o la política estoy insistiendo en aprenderme esta palabra, asimilacionista. Voy a tener que editarlo. No voy a aprender nada del racismo, nada de la interculturalidad, si no tengo un pensamiento crítico sobre esta parte mía en la cual me reconozco a mí misma que puedo discriminar a alguien, puedo discriminar una situación o que puedo ejercer racismo. No, aquí en Mérida, en Yucatán les confieso que yo no me había percatado de que había una cultura afrodescendiente, a pesar que tengo gente cercana en este aspecto, ¿no? Sabía de la comunidad oriental que había venido a trabajar a hacer las vías del tren en la época inventaría la época, ¿no? En la época que se construyó el tren, construyeron las vías del tren, pero no me había fijado de esta cultura hasta que el INEGI saca o la empieza a contar, ¿no? Como la cultura afrodescendiente. Entonces, dentro de mi pensamiento crítico, esta percepción de que hay una cultura afrodescendiente y pues generalmente me doy cuenta cuando la descubro que sí, pues sí son burlados y discriminados. Tengo que aprender cuáles son las formas de racismo o de discriminación que ocurren en mi entorno o las que ocurro o en las que incurro yo. Mérida es una ciudad xenófoba, dicen, porque todo lo que viene fuera es mal visto, pero también al interior, pues es muy, es bastante clasista. Ya aquí no es tan evidente el racismo, pero sí el clasismo. En Europa sí es racismo porque están migrando todas las culturas desplazadas por las guerras, ¿no? Entonces, si eres iraquí, si eres africano, si eres afrodescendiente, si eres, a todos los llaman igual. Pasa lo mismo con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, un mexicano puede tener un alto puesto ejecutivo y va a seguir siendo un biner. O sea, no hay, porque las razas allá no se mezclan, no es como acá que sí hubo mestizaje. En Estados Unidos no hubo mestizaje. En Europa, pues muy poquito. Pero este pensamiento crítico me debe llevar a reconocer el racismo que ejerzo o que es ejercido. Y el currículum debe incluir este espacio de desarrollo de que está ocurriendo una práctica, la debo de reconocer y la debo de abandonar. La forma de abandonar dentro del currículum siempre va a ser conocer al otro y la práctica de valores. Valores de respeto, el ser humano solo por ser humano se le respeta, independientemente de su condición. Entonces, aprender a vivir dentro de un pluralismo cultural, que eso más o menos se da también en las escuelas de aquí del estado. Sí hay niveles jerárquicos en cuanto a la parte socioeconómica. Pero bueno, en el pluralismo cultural, de que pueden en un mismo centro convivir varias razas. Ahí así se habla de razas, en este libro se habla de razas. Pero siempre en una educación para la democracia, entonces el currículum trae una serie de ejercicios, de tareas, de objetivos, de aprendizajes claves en la cual se debe educar para la democracia. Y educar para la democracia es educar para la paz y la convivencia
pacífica y para después transformarse en una educación de democracia ciudadana. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones clave aquí que se enfrentan en una escuela multicultural o intercultural o donde hay diferentes culturas? Tengo que privilegiar cuáles son las necesidades lingüísticas de los alumnos que tengo, que no son de la clase predominante. Tengo que elegir de acuerdo a mis circunstancias los valores que se van a enseñar o que voy a enseñar. Debe partir de un proyecto educativo del centro. Debe haber participación con las familias, deben estar al tanto, ser activos, conocer. Siempre, 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 siempre la cuestión para resolver es el diálogo y conocer al otro. Cuando el diálogo entre los niños es precario por la edad, se inician actividades, se organizan actividades de convivencia para que se conozcan. La formación del profesorado es vital, o sea, si yo sigo pensando que para que el otro tenga éxito en este mundo o en esta vida tiene que conocer o tiene que aprender lo que yo estoy enseñando porque va a vivir en mi cultura y si no sabe de mi cultura no va a tener éxito. Difícilmente voy a tomar en cuenta sus necesidades, ¿no? Y las autoridades educativas deben colaborar de diferentes formas para que esto ocurra. Dentro de la gestión de la guía y el acompañamiento que todavía se está desarrollando, al menos en México, un supervisor es un líder visionario académico, lo mismo que un director. Pero estas son las cuestiones claves para que la interculturalidad sea un valor. Y hasta aquí dejamos interculturalidad con los sentidos y los reactivos que pudieran venir para el examen. Se rescata siempre la lengua, se procura la convivencia para la paz y se procura conocer al otro. Muchas gracias.